El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana haciendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Oh bendito y glorioso Dios nuestro, como cada día del Señor, como cada domingo, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, aquí están reunidos los santos. Oh Señor, pon ese espíritu de reverencia en nosotros, y especialmente porque estamos a punto, Señor, de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirla con toda solicitud. Ayúdame a mí, Señor, como tu siervo inútil, poder exponerla, Señor, fielmente. Que Cristo sea exaltado y tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado Salvador. Amén. Hablar de la resurrección, más que de cualquier otro tema, es hablar de cosas mayores y profundas. Y esto no significa que otros temas teológicos no sean importantes, por supuesto que lo son. De hecho, reconocemos que toda la palabra de Dios es inspirada, o sea que ha salido del mismo corazón de Dios y por lo tanto todo tema es importante. Sin embargo, en relación a nuestra fe y en cuanto a las implicaciones de la resurrección, considero que no existe mayor tema. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es. Y esto es así porque la resurrección es, escuchen esto, el fundamento del cristianismo. La resurrección es el pilar de toda nuestra fe, lo que significa que sin la resurrección no hay cristianismo. De hecho, todo sería una farsa. No habría absolutamente nada. Y obviamente entonces como resultado, todos, absolutamente todos, cada hombre, cada mujer, cada viejo, cada niño, cada joven, todos aún permaneceríamos muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Yo estaría perdiendo el tiempo aquí y usted también. El cristianismo no tendría sentido. Sin la resurrección, todo lo que se ha dicho acerca del cristianismo a través de los tiempos no significaría nada, no tendría ningún sentido. R.C. Sproul dijo: quita la resurrección y quitarás por completo el cristianismo. Sin la resurrección, amados hermanos y queridos amigos, el cristianismo sería otra religión más del mundo. Sería una religión falsa, sin sentido, que serviría solamente, escuchen, para callar la conciencia, pero nunca podría ofrecer una salvación. En pocas palabras, todos estaríamos perdidos, sin esperanza. No tendríamos absolutamente nada. Y aunque tuviésemos todas las riquezas de este mundo, seríamos los pobres, los hombres y mujeres más pobres de este mundo. Seríamos miserables. Sin embargo,
Sin embargo, y de acuerdo al apóstol Pablo, él declara que el creer en la resurrección de Cristo Jesús es un requisito para ser salvo. El creer en la resurrección de Jesús es una marca distintiva, no de la iglesia local, sino de toda la iglesia universal. En términos sencillos, la resurrección es fundamental para nuestra fe, para el cristianismo y, escuchen esto también, para el mensaje del evangelio. Ese mensaje glorioso, ese mensaje de esperanza de Dios para el hombre, y que básicamente se resume en lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió el apóstol Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y escuchen esto, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Como vemos aquí en el mensaje del evangelio, está incluida la muerte, la sepultura y la resurrección. Nosotros entendemos y creemos por fe que Jesús primeramente fue crucificado. En las Escrituras claramente encontramos que Jesús literalmente murió en una cruz, y que estando Jesús clavado en esa cruz, Él tomó sobre sí mismo los pecados de aquellos que iban a creer en Él. Él, siendo completamente inocente, tomó sus pecados y los hizo suyos, y por causa de eso dice la Escritura que Dios lo hizo pecado. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Jesús tomó los pecados del hombre, los pecados de todos aquellos que pondrían su fe y su confianza completa en él, dice la Escritura que Dios, el Padre, le abandonó. Dios lo dejó solo a Jesús en esa cruz. Jesús pasó 3 horas agonizantes solo, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Fueron momentos realmente excruciantes para Jesús, verdaderamente agonizantes. Fueron 3 horas en las cuales Él pasó completamente solo, sin nadie que estuviera ahí con Él. Ni sus discípulos estaban con Él, ni tampoco, escuchen esto, ni tampoco su propio Padre. Dios había abandonado a su propio Hijo en esa cruz. Y después de esas 3 horas, después de haber tomado la copa de la ira de Dios, después de haber sufrido lo que al pecador le correspondía, Jesús grita a toda voz, como dice Mateo capítulo 27, versículo 46, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Y luego dice el Nuevo Testamento que después de haber tomado el vinagre que uno de los soldados romanos le ofreció porque Jesús tenía sed, dice la Escritura que Jesús dijo, tetelestai, que quiere decir consumado es. Esto es la deuda para con Dios ya estaba completamente saldada. La deuda que nosotros le debíamos a Dios, Jesús en ese momento la había pagado ya. Cristo en ese instante la satisfacía por completo, y después de haber dicho consumado es, dice la Escritura que habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. Juan capítulo 19 versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. En otras palabras, Jesús dio su propia vida voluntariamente en favor de hombres pecadores. Mis amados, queridos amigos, Jesús en ese momento murió. Jesús realmente murió. Y como podemos apreciar en el capítulo anterior, en el capítulo 19, el Señor, después de haber muerto en esa cruz en favor de pecadores, dice la Escritura que Él fue, obviamente, como todo ser humano, sepultado. Juan capítulo 19, versículos
41 y 42. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Versículo 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y ahora, después de esto, después de su sepultura, nos encontramos 2 días después de su muerte y de su sepultura. Dice el versículo 1 del capítulo 20, y aquí es donde comenzamos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí en este solo versículo podemos apreciar varios puntos. Primero, vemos cómo Juan, el autor de este evangelio, hace referencia de este evento en un día especial, y él le llama a este día especial el primer día de la semana. En nuestro calendario, eso corresponde al día domingo. O sea que el Señor Jesús muere un viernes y estuvo sepultado por 3 días, viernes, sábado y ahora domingo. Bueno, pues en este último día, en domingo, el primer día de la semana, el día que hoy también la iglesia se congrega precisamente para eso, para celebrar la poderosa resurrección de nuestro Señor, fue cuando María Magdalena se presentó por la mañana. O sea que a partir de la resurrección del Señor, los creyentes empezaron también a reunirse, y hasta el día de hoy. Y por si usted tiene duda, y por si tal vez usted ha jugado con la idea en su mente de querer congregarse en día sábado y ser un sabatista, creo que existe bastante evidencia sobre este punto. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 7, dice así: el primer día de la semana, o sea, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba exactamente lo que hacemos cada día al Señor. Exponemos la palabra de Dios, la enseñamos también. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, un versículo que hace referencia a la ofrenda. Dice, cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Más adelante, el mismo autor del Evangelio de Juan, quien también fue el autor del libro del Apocalipsis, hizo referencia de este primer día de la semana, llamándole él el día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y es por eso que hoy en día, hasta hoy, así le llamamos al primer día de la semana, al día domingo, el día del Señor. De hecho, por si usted no lo recuerda, ese fue mi saludo para todos ustedes en el grupo de la iglesia en esta mañana, cuando les envié el mensaje diciéndoles feliz día del Señor. Así que es eso, primeramente, lo que podemos apreciar en nuestro primer versículo. Vemos cómo Juan hace referencia de este evento en ese día especial, en el primer día de la semana. Segundo, podemos ver en este versículo a una persona en particular. Su nombre, dice nuestro texto, era María Magdalena. Observen el versículo 20 de 1 del capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Pregunta, ¿quién era esta mujer? Bueno, para empezar, su nombre significa obstinación o rebeldía. Pero su nombre también implica que ella era de Magadla, un pueblo que se encontraba en la costa occidental del mar de Galilea. Y bueno, por alguna razón u otra se le ha asociado a María Magdalena con aquella mujer del Evangelio de Lucas capítulo 7 que había traído un frasco de alabastro de perfume, y que cuando enjugó los pies de Jesús con sus cabellos, uno de los fariseos presentes hizo la implicación de cuán pecadora era esta mujer. Observen lo que dice Lucas capítulo 7 versículo 39, yo se lo leo. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, refiriéndose a Jesús,
Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Con esto el fariseo daba a entender que esta mujer era una prostituta. Y de nuevo, por alguna razón u otra, muchos relacionan a María Magdalena con esta mujer, pero en realidad no hay evidencia de que en efecto se trate de la misma mujer, ni tampoco existe ni evidencia interna ni tampoco externa. Y por si no fuera poco, también se le asocia a María Magdalena con aquella mujer del capítulo 8 del Evangelio de Juan que había cometido adulterio. Pero de nuevo, ni aquí ni en ninguna parte del Nuevo Testamento se sugiere ni un poco que fuera María Magdalena. Así que por más que lo intenten muchos, María Magdalena no es identificada en ninguna parte de la Biblia como una mujer inmoral, a pesar de las representaciones populares de ella como tal. Pero la Biblia sí dice algo acerca de ella y se encuentra en el capítulo 8 de Lucas. María Magdalena es aquella mujer de la cual Jesús sacó 7 demonios. ¿Recuerda esa historia? Observen lo que dice Lucas capítulo 8 versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y noten lo que dice aquí, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7 demonios. Pero aún así la Biblia no dice explícitamente que María Magdalena era una mujer inmoral, aunque sabemos que así como todo hombre y mujer, por supuesto ella era seguramente una mujer pecadora y que necesitaba de un Salvador. Eso tampoco lo negamos. Pero la Biblia sí dice, como hemos visto, que de ella fueron sacados 7 demonios. Pero también observen rápidamente lo que dice de ella el capítulo 25, versículo 19 de este evangelio. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. O sea que María Magdalena fue testigo de la mayoría de los eventos relacionados con la crucifixión. Ahí está otra mención acerca de ella. O sea que podríamos asumir que María Magdalena básicamente estuvo presente en el juicio de Jesús ante el Sanedrín, estuvo presente en el juicio de Jesús ante Pilato, y también seguramente ha de haber escuchado la sentencia y ha de haber visto también cómo Jesús fue golpeado y humillado. Versículo 1, volviendo a nuestro texto del capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Observemos que Juan, el apóstol Juan, la menciona solamente a ella, no menciona a otras mujeres, aunque en realidad María Magdalena no iba sola, porque ese primer día, el primer día de la semana, ella iba acompañada, pero por alguna razón desconocida, Juan, el autor de este evangelio, no lo menciona. Pero los otros evangelios sí lo hacen, los pasajes paralelos, como por ejemplo Marcos capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Lucas capítulo 24, versículo 10 también dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y noten cómo dice aquí Lucas, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Así que tengamos esto en cuenta. Ese día de resurrección eran varias mujeres, no solamente María Magdalena, varias mujeres que habían ido con el propósito de ir a ver el sepulcro y para ungir el cuerpo de Jesús con las especias aromáticas. MacArthur sugiere que Juan posiblemente solamente nombra a María Magdalena, ya que era probable que Jesús se le apareció primeramente a ella, y dice MacArthur, y lo cito,
debido a su gracia para demostrarle fidelidad amorosa a quien hubiera tenido un pasado sórdido, pero sin duda también por el amor tan especial y profundo que ella tenía por él. Fin de la cita. Bueno, MacArthur puede tener razón al decir esto, y estoy de acuerdo que posiblemente haya sido así. Sin embargo, al observar el texto cuidadosamente y teniendo en cuenta los relatos de los otros evangelios, es que realmente podemos tener una mejor vista de lo que estaba sucediendo en ese día especial, en el día del Señor. Así que, teniendo en cuenta a todas las mujeres presentes en esa hora, observen lo que sucedió al ellas llegar allí. Versículo 1: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Dice Juan que todavía aún estaba oscuro. Tal vez eran las 5:30 de la mañana, no sé. Pero María Magdalena y el resto de las mujeres no se esperaban llegar y ver removida la piedra. Y especialmente porque dice nuestro texto que las mujeres iban con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? El único propósito era ungir el cuerpo de Jesús. Y nuestro texto en Juan no nos da todos los detalles, pero cuando ellas llegaron, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, que los ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo están buscando aquí? Y en el versículo 6, los ángeles les dijeron exactamente lo que había sucedido. Les dijeron en el versículo 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Han venido ustedes a buscarle para ungir su cuerpo, pero no está aquí. Él resucitó. Y como vemos, las mujeres inicialmente no lo habían comprendido y nos preguntamos: ¿pero cómo es posible? ¿Por qué fue que no lo comprendieron? Pero mis amados, no seamos tan rápidos para juzgar. Creo que hasta cierto punto es entendible que estas mujeres no hayan comprendido inicialmente como nosotros quisiéramos, ya que si somos realmente sinceros, viéndolo desde la perspectiva humana, todos somos lentos para creer muchas veces, ¿cierto? A veces hasta con evidencia clara somos tardos para entender algunas cosas. Ahora imaginen a estas mujeres. Pongámonos en sus zapatos por un momento y recordemos que María Magdalena, como testigo, vio los eventos desgarradores de la cruz. Ella vio cómo él murió. Posiblemente vio cuando le insertaron esa lanza a través de su costado. Seguramente vio cuando atravesaron los clavos sobre sus manos y sobre sus pies. Seguramente vio cuando Jesús fue bajado de esa cruz ya muerto. Pero también hay algo muy cierto, y creo que esto es lo que debe de tener más peso en este caso, porque lo curioso de todo esto era que Jesús ya les había dicho a los discípulos que precisamente esto debía de suceder. Jesús básicamente ya había predecido que así iba a ocurrir. Es más, él dijo explícitamente que era necesario que él muriera y resucitara. Lucas capítulo 9, versículo 22, Jesús les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Jesús ya les había dicho esto con lujo de detalle. Les había dicho exactamente lo que iba a suceder. Y los ángeles también les dijeron a las mujeres, volvamos rápidamente a Lucas capítulo 24, versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Y note lo que los ángeles le dijeron a las mujeres: acordaos de lo que os habló cuando él aún estaba en Galilea. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que él les habló. ¿Qué dijo exactamente Jesús para que ellas recordaran? Noten el versículo 7 de Lucas capítulo 24, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. ¿Y qué más?
y que resucite al tercer día. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué había pasado con estas mujeres? ¿Por qué fue que no se acordaron? Bueno, aquí podríamos hacer todo un estudio. A lo mejor si tenemos las aptitudes y habilidades de escribir un libro, podríamos escribir un libro de 300 a 500 páginas sobre este dilema. Pero creo sinceramente que la pérdida del Señor fue bastante dolorosa y traumática para ellas. Como todos nosotros sabemos, perder a alguien nubla nuestro entendimiento de muchas cosas. Cuando perdemos a alguien, quedamos como pasmados, distraídos, tratando de entender la misma pérdida, a veces hasta queriendo creer que no fue real y que todo fue una simple pesadilla. Así que creo sinceramente que ellas en ese momento no entendieron, no comprendieron inmediatamente. Y si notamos lo que continúa, María Magdalena, aún aturdida por lo ocurrido, fue de inmediato para con algunos de los discípulos. Vio la tumba, la piedra quitada, alarmada, aturdida, corre con los demás. Versículo 2. Juan capítulo 20, versículo 2, refiriéndose a María Magdalena. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Por su reacción era posible que María Magdalena estaba asumiendo que el cuerpo de Jesús había sido robado. En verdad, ella no esperaba la maravillosa realidad de la resurrección de Jesús. Estaba completamente aturdida y lo primero que pensó fue: se lo llevaron, alguien tomó su cuerpo. De hecho, no solamente ella, las demás mujeres, todas se mostraron al principio incrédulas. El Evangelio de Mateo nos demuestra que finalmente ellas sí habían entendido lo que había sucedido. Noten lo que dice Mateo, yo se lo leo, capítulo 28. Ya cuando usted tenga tiempo puede leer del versículo del 1 en adelante, pero solamente le leo desde el versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Ahora, ¿cómo sabemos que en ese momento ellas entendieron? Bueno, por lo que hicieron inmediatamente. Las mujeres hicieron exactamente eso, anunciaron que Cristo en efecto se había levantado de entre los muertos. Cristo había resucitado. Ellas predicaron por primera vez en toda la historia de la humanidad al Cristo resucitado. Proclamaron por primera vez el mensaje del Evangelio tal y como usted y yo lo conocemos. Ellas, escuchen esto, siendo mujeres, fueron las primeras predicadoras de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ahora, Pedro recibe también la noticia, y esta noticia también fue alarmante para Pedro. Y observemos lo que éste hizo inmediatamente, versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. En otras palabras, Pedro no lo pensó ni dos veces. Inmediatamente salió para ver si esto era así como María Magdalena lo contaba. Y observen que Pedro no fue solo, junto con él iba el otro discípulo, quien sabemos se trataba de Juan, el autor de este evangelio. Así que ambos, al escuchar la noticia, salieron pero disparados. Y observen el versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. No se sabe con certeza si Juan era
menor que Pedro en edad, pero sí podríamos inferir por lo que sucede aquí que posiblemente Pedro era mayor y Juan, siendo un poco más joven, tenía mejor agilidad al correr y por esa razón llega primero al sepulcro. Versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea que mientras Pedro seguía corriendo, Juan vio desde afuera cómo los lienzos que habían puesto sobre el cuerpo de Jesús, ahí estaban solos y sin el cuerpo. Y puedo imaginarme su rostro sorprendido, admirado, deslumbrado y súper impactado. Y en eso, el más lento, Pedro, lo alcanza. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Noten que aunque Pedro llegó después, a diferencia de Juan, Pedro sí entró. Y esto nos revela o nos confirma cómo en todas las ocasiones Pedro siempre es el que toma la iniciativa. Y aunque llegó después, él entra primero y dice el versículo 6, parte final, y vio los lienzos puestos allí. Y noten el versículo 7, y también vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto es una clara indicación de que allí no había ocurrido un robo de cuerpo como posiblemente, como hemos visto, lo habían creído las mujeres cuando vieron que no estaba la piedra. Así que ambos discípulos fueron testigos de lo que las mujeres les habían dicho. No estaba ya el cuerpo de Jesús, Cristo había resucitado en efecto. Sin embargo, y aquí hay un gran problema, sin embargo, así como las mujeres, los discípulos aún tampoco lo comprendían. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Aquí cuando dice que vio y creyó, no necesariamente quiere decir que creyó que había resucitado, sino que simplemente creyó lo que se le había dicho, de que el cuerpo se lo habían llevado, como había dicho María Magdalena en el versículo 2. Y la prueba de esto, de que aún no entendían plenamente, la encontramos en el siguiente versículo, versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura de que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y esto es especialmente muy significativo. ¿Por qué? Porque como judíos, ellos debían de haber entendido completamente lo que había sucedido en ese primer día de la semana. Ellos conocían lo que las Escrituras habían anunciado explícitamente sobre la resurrección del Señor. El Salmo, por ejemplo, número 16, que es un salmo que estoy seguro usted conoce, ellos lo conocían, y especialmente por ser judíos. Y noten lo que dice el Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás que mi alma permanezca en el Seol, ni tampoco permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que esta es una clara referencia al Mesías, que Él moriría, pero que no permanecería en la tumba, sino que sería resucitado. Aparte, recordemos también el tiempo que todos ellos estuvieron caminando con el Señor. Estuvieron siendo entrenados y preparados en el mejor seminario que ha existido en todos los tiempos. Y el Señor ya les había enseñado claramente sobre su resurrección. Noten lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Marcos capítulo 9, versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, será entregado en manos de hombres y le matarán.
pero después de muerto resucitará al tercer día. Juan capítulo 2, versículo 19, Jesús le responde a los discípulos y les dice: destruir este templo, o bueno, a los fariseos, y seguramente los discípulos estaban ahí junto con él, destruir este templo, refiriéndose a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. O sea que los discípulos, siendo judíos, debieron de haber comprendido lo que había sucedido en ese primer día de la semana. Pero ni aún así lo comprendieron. En otras palabras, al no comprenderlo, quiere decir que no habían creído. ¿Y saben? La incredulidad, amados hermanos, y especialmente usted, querido amigo, que no ha puesto todavía su confianza en Jesús, la incredulidad es, escucha esto, un pecado. Es un pecado. De hecho, ese es el pecado que finalmente llevará a todo aquel hombre y mujer pecador y pecadora al infierno. La incredulidad. No haber creído en Dios y en su Hijo Jesucristo. No haber creído el mensaje del Evangelio. No creer en Cristo, en su obra, en su persona, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección implica una muerte segura por toda la eternidad. Y obviamente hay varias razones por las que el hombre no quiere creer. Pero la razón principal, creo, es porque el hombre simplemente no quiere arrepentirse por amar más su pecado. Como mencioné al principio, es necesario y muy necesario que creamos en la resurrección para que entonces podamos ser reconciliados con Dios. Es necesario que creamos en la resurrección para poder entrar al reino de los cielos. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero ¿saben? Nuestra predicación no es vana. ¿Por qué? Porque Cristo realmente resucitó. Ni tampoco es vana nuestra fe. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Mis amados, y especialmente tú, querido amigo, esto es real y verdadero. Es un hecho histórico que no se puede negar. Y porque Él resucitó, entonces nosotros, juntamente los que hemos creído en Él y los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, juntamente con Él vamos a resucitar en el día postrero, en el día final en el cual podamos ver a Cristo en toda su gloria y con todo su poder, para luego venir y juzgar a todo pecador. Y en ese momento, cuando se levanten también los muertos y resuciten los muertos, y unos serán resucitados para salvación y otros para condenación. Pero lo cierto es que todos vamos a resucitar. Me encantaría continuar con el pasaje, pero no tenemos el tiempo. Pero por lo menos hemos visto algo muy importante hoy. Vimos que la resurrección no fue entendida de inmediato, ni siquiera por quienes caminaron junto con Jesús. Ellos estuvieron con Él día y noche, a excepción en algunas ocasiones cuando Él se apartaba para estar en comunión con el Padre. Pero comían juntos, dormían juntos, pasaban tiempo juntos. Pero esta poderosa escritura nos recuerda que a veces la fe se manifiesta a través de aparentes misterios, por lo que no debes dudar.
en Él. Cristo vivió, Cristo murió, pero Cristo también resucitó. Y la Escritura dice claramente, si te quieres ir con algo en esta mañana acerca de esta Escritura, es esto: era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Por qué? De nuevo, podríamos hacer toda una serie de predicaciones o de estudios bíblicos o escribir una colección de libros, pero era necesario, si lo aplicamos a nuestras vidas, era necesario que Él resucitase de los muertos para que tú no tengas que morir. ¿Sabes? En tu condición actual, muerto en tus delitos y pecados, tú vas directamente rumbo al infierno. Y no estoy diciendo esto para asustarte, lo digo con el corazón en la mano. Realmente me preocupa tu estado actual. Y lo mejor que puedes recibir hoy es el Evangelio. Que creas en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Era necesario que Dios en la persona de Cristo Jesús se hiciera hombre y caminara como cada uno de nosotros, pero sin pecado, para que cuando Él fuese a esa cruz y al tomar los pecados de todos aquellos que creyeran en Él, entonces Dios el Padre pudiera aceptar ese sacrificio. Se necesitaba un hombre perfecto. El hombre perfecto no eres ni tú ni yo, es Él. Y al morir fue sepultado, y como hemos visto, Él resucitó. Un día como hoy, el primer día de la semana, Él resucitó. Y hasta el día de hoy proclamamos esa gran verdad. Seguramente muchas iglesias lo están haciendo gloriosamente. Mi amado hermano, mi amada hermana, gloríate en la resurrección. Da gracias a Dios de que Cristo murió y resucitó en favor de ti. Ahora vive para Él. Pero si todavía no vienes, hoy es el día. Cree que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado, pero que resucitó con poder, para que tú en el día final resucites no para muerte, sino para vida eterna también. Señor, gracias por este pasaje tan poderoso. Aquí se nos relata, Señor, lo que sucedió ese primer día de la semana, cuando tu Hijo Jesucristo fue levantado en gloria, resucitó de entre los muertos, venció el pecado y la muerte, y ahora está sentado a tu diestra, reinando con poder, y desde ahí Él a todos llama al arrepentimiento. Oh, mi Dios, que hoy sea el día de salvación para muchos, no solamente aquí en esta iglesia local, sino en las iglesias alrededor del mundo. Oh Señor, usa tu palabra poderosa para convertir los corazones. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre glorioso de nuestro amado y bendito y único Salvador. Amén. Amén.